Y decía con el asunto, porque el tema del 4%, sin duda, eso va a ser tema de debate durante todos estos tiempos. Y señalé que en el caso de Jochi Vicente, había hablado de que el presupuesto del 4% que desde en el 2020 se mantuvo desde los gobiernos de Danilo, empezó en el 2013, hasta en el 2020 cuando cambió de gobierno, se mantuvo, en el 21 se mantuvo y se mantuvo ahora en el año 22. Lo que hay es un compromiso de la sociedad de que se mantenga ese 4%. Ahora bien, decía que había visto las declaraciones de Jochi Vicente en algún lugar cuando decía que no era una reducción del presupuesto de ese 4%, sino de los programas internacionales. Y yo lo vi aquí ahora, en el periódico que maneja José P. Monegro. Y fue hecho, no veo periodista que lo haya, pero sí señala lo siguiente. Dice que el Ministerio de Educación registra una subejecución presupuestaria proyectada en 20.000 millones de pesos, de los cuales 16.000 millones fueron redistribuidos en el mismo sector de educación, pero que los restantes 4.000 millones correspondientes a programas de financiamientos externos dirigidos a programas específicos y que materialmente será imposible de invertirlo. Aquí es que señala José Vicente, que es el ministro de Hacienda, puso como ejemplo el programa para la formación técnico profesional con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por 27 millones de dólares, unos 1.800 millones de pesos, y que solo se ha ejecutado $1 millón de esos 27 millones, que además de esos fondos no pueden ser transferidos a otros fines a menos que se renegocie con la entidad financiera, pero que duraría más de 9 meses, recordando que el presupuesto, lo que se ha ejecutado en un año, no se transfiere automáticamente para el año siguiente, sino que hay que volver a someterlo para el siguiente presupuesto. De ahí es porque usted dice que pues, si no se puede meter en banco. Pero lo que pasa es... Salvo que el ministro de Hacienda no haya dicho dos cosas en dos escenarios distintos. Yo no sé si el periodista... Señores, pero es que miren, es muy sencillo. Yo no sé si el periodista es muy sencillo. Eso es una nota y esto es lo que dice el ministro. No, pero yo creo en el periódico este. Claro que sí, pero esto es periodismo, Caminero. En periodismo pero hay fuentes primarias. Atribuirle a un funcionario pero o a cualquier persona en una información con un periódico creíble, entonces no podemos decir. Caminero, un periodista. Nadie está cuestionando lo que dice esa nota. Lo que estamos diciendo es, eso es una nota que en valor informativo necesariamente es secundario respecto a la posición que ha dado de forma directa la fuente. Un tuit son 40 caracteres. Pero es que es clarísimo lo que plantea. Y lo voy a leer de nuevo porque parece que... una serie de tweets dejando claro un hilo hizo. Entonces, lo que dice de nuevo el ministro de Hacienda en su cuenta de Twitter y su posición oficial del tema, porque además aborda el tema de forma amplia, incluyendo su explicación de por qué él entiende que sería constitucional, insisto, dice, ¿por qué se está solicitando una reformulación de 4.250 millones del presupuesto de educación? Cuando se ve la ejecución de programas que están siendo reformulados, se llega a la conclusión de que en los próximos 4 meses no se van a poder ejecutar. Fíjense que ahí no aparece la palabra financiamiento. Sigue. Entonces, la pregunta es, ¿debe el gobierno dejar los recursos presupuestados a esos programas que por diversos motivos no van a ser ejecutados en su totalidad? ¿O debe direccionar esos recursos, no mencionamos financiamiento, esos recursos a prioridades más imperantes, como por ejemplo los subsidios sociales? No se trata, sin continuar el ministro, no se trata de gastar por gastar, se trata de gastar bien. Para tener un gasto de calidad no podemos obligar a las instituciones a gastar todo su presupuesto, aun cuando no lo puedan ejecutar
o pedirles que se inventen cosas en qué gastar. El ministro de Hacienda es bastante preciso en lo que está escribiendo. Pero Entonces, aquí hay una declaración atribuida. pero no podemos ignorar. Yo creo esto. Bueno, pero usted está eligiendo qué creer entonces. Pero está bien, Laura. Aquí habla específicamente de proyectos de financiamiento y que este periódico no se va a inventar ni se va a inventar un periodista. Dice que hay una subejecución de presupuesto de más de 20.000 millones de pesos, de los cuales 16.000 millones fueron redistribuidos en el mismo sector de educación, y señala que de los restantes 4.000 millones de pesos correspondientes a programas de financiamientos externos dirigidos a programas específicos y que materialmente será imposible de invertirlo en el sector, y señala específicamente diciendo, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, puso como ejemplo un programa para la formación técnico profesional con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por 27 millones de dólares, unos 1.800 millones de pesos, y del que solo se ha ejecutado $1 millón. O sea, esa es una declaración ofrecida, vertida por Jochi Vicente, quizás en otro escenario o en ese mismo escenario, y que el periodista pudo conseguir a Jochi Vicente que le explicó esto. En buen periodismo, si usted tiene la fuente de forma directa, esa es la información primaria. No, esa fuente directa. Mire la fuente directa ahí, Jochi Vicente. Y aquí hay una fuente directa. ¿Cómo se llama el que le escribió? Ese periódico se llama... No, pero ¿quién escribió la nota? José P. Monegro, nadie lo escribe, es el responsable José P. Monegro. Él es el director, Caminero, Sí, pero no manipule las cosas así. Pero es el responsable de eso. ¿Por qué te Por vas a complicar con eso? No, es que eso está establecido ahí. Pero déjame decir Entonces, una cosa. aquello sí, a este no. Claro. Pero Sí, déjame porque este decir- está Es manipulado y un aquel financiamiento que estamos redistribuyendo. No, Todo el no, mundo no. está equivocado, menos eso. Caminero, pero- Es que aquí hay una declaración de un funcionario, atribuido a un funcionario, Caminero. y con cosas y carácter, porque no se puede inventar un financiamiento. Caminero, Pero yo quiero saber entonces qué fue lo que dijo la comisión encabezada por la vicepresidenta ayer, porque si es repartiendo financiamiento que Dijo estamos lo aquí no hay un siguiente, problema. dijo lo siguiente, que estaba comprometido el gobierno con la aplicación del 4%. Y Caminero, se hizo en el 2020, en el Señores, 21 y en el 22. si lo dijo el y en el ministro de 23 Hacienda. también. Si lo dijo el ministro de Hacienda, si lo dijo un periodista, si lo dijo un periódico, que un financiamiento internacional se puede enviar, te digo, no es correcto, porque no se puede, eso no se puede. Entonces, ¿por qué tú atribuir? Además, es un ejemplo que está poniendo el ministro. Tú estás comparando un ejemplo con la posición específica del ministro que escribió él sobre el tema. Oye, el 4% de educación está consignado, el 4% del Producto Interno Bruto. No tiene nada que ver con financiamiento. Es del presupuesto, de los ingresos fiscales del país, que se asigna el 4%. Pero vuelvo y repito que de acuerdo a esa información, señala que ese pero, 4% del ¿cuántas- PIB no será tocado. ¿cuántas que lo que se información- toca pero- son Eso es lo que dice proyectos ahí. de financiamiento. Caminero, Eso es lo pero que dice. por Dios, ¿cuántas Caminero? informaciones los periódicos no publicamos que no son precisas, exactas? Porque a veces o el periodista no entiende el asunto o no entiende el contexto en que un ministro hace Un ministro puede hablar muchísimo y Vamos a hacer, Carla. como hizo en ese caso, poner un ejemplo. Pero cuando un ministro asume y presenta públicamente su posición por escrito, esa es la posición. Claro, no hay otra. Muchas gracias, Carla. Porque no estamos hablando de que la dijo por ahí de boca, estamos hablando de la posición por escrito Gracias. del ministro de Hacienda, que evidentemente la escribió precisamente para evitar que esté sujeta a interpretaciones y que está ahí disponible. Entonces, no entiendo por qué, teniendo la fuente primaria manifestando su posición, tenemos que ir a una fuente secundaria a buscar una interpretación de lo que él dijo. Declaraciones de él. Mira, es incorrecto transferir los fondos del Producto Interno Bruto, que es el ingreso. Y es imposible transferir un préstamo de una cosa para otra. ¿Sí?
financiamientos no se Los transfieren. financiamientos vienen amarrados a proyectos específicos.